Bienvenidos una vez más a la serie Elecciones y Democracia. El día de hoy vamos a platicar de un gran tema que está en la palestra nacional, la paridad de género, para lo cual contamos con una distinguida invitada, quien tiene una gran trayectoria jurisdiccional en el ámbito local y federal. Especialmente se ha desempeñado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien se ha desempeñado como secretaria particular, secretaria de Estudio y Cuenta, coordinadora de ponencia, magistrada local y actualmente es magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el ámbito académico, es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ha publicado sin fin de artículos en revistas especializadas y dentro de ellos me voy a permitir citar el artículo denominado Estrategias para erradicar la violencia contra la mujer en México y la problemática estructural de la violencia contra las mujeres desde la perspectiva judicial México-Colombia. Además, ha publicado algunos otros artículos y hoy tengo el gusto de dar la bienvenida a la magistrada Gabriela del Valle Pérez, presidenta de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias y bienvenida, magistrada. No, al contrario, lo digo. Muchísimas gracias a ti por invitarme a tu programa. Mil gracias. Muchas gracias a usted, magistrada. Bueno, pues sin duda uno de los valores más importantes en cualquier democracia es la igualdad entre hombres y mujeres, las oportunidades que se les dan. Y en ese sentido, la reforma de 10 de febrero de 2014 ha hecho vigente y ha hecho patente este tema. Por lo cual los invito a ver la siguiente información. La batalla femenina por ejercer su derecho al voto empezó formalmente en 1791 con la publicación en Francia de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. En nuestro país existen registros que muestran que desde el siglo XIX las mujeres ya demandaban ciudadanía, justicia e igualdad política. En efecto, los primeros logros en este tema surgen a partir de 1916, cuando en Chiapas, Tabasco y Yucatán se reconoce la igualdad jurídica para que la mujer pudiera votar y ser elegida en puestos públicos de representación popular. Sin embargo, fue hasta el 17 de octubre de 1953 cuando se reconoció a nivel constitucional el voto femenino en México. En ese contexto, el primer país del mundo que autorizó el sufragio femenino fue Nueva Zelanda, que lo hizo en 1893. En Europa, el país pionero fue Finlandia, que autorizó el derecho al voto tanto para hombres como para mujeres a la misma vez, en 1906. El primer país latinoamericano fue Uruguay, que lo aprobó en su constitución de 1918, aunque se ejerció el voto por primera vez en un plebiscito en 1927. Los últimos países que se tiene constancia en aprobar el derecho al voto femenino fue Kuwait, que lo concedió en el año 2005, y Arabia Saudita en 2011. Magistrada, pues como pudimos ver esta información, me gustaría que nos compartiera usted, por favor, cómo ha evolucionado la participación de la mujer en el ámbito político electoral. Con todo gusto, Rodrigo. Hagamos un poquito de memoria de lo que ha pasado en México, vamos a situarlo nada más en México, siglo XX, siglo XXI. Sí. Sobre todo, aprovechando un poquito que ahora el 17 de octubre pasado, apenas conmemoramos el aniversario de que se nos reconoció el derecho que las mujeres teníamos a ejercer nuestro voto y a ser votadas. Recordemos, por ejemplo, qué pasa con el constituyente de 1917. Ninguna mujer en el constituyente. Sí. Pero había una secretaria particular de los presidentes Madero y Carranza, Hermida Galindo, que era una mujer muy activa. Entonces ella obviamente pelea un lugar en la constituyente, le dicen que no, pero que no habrá ningún problema, que en la Constitución iba a estar garantizado el derecho al voto de las mujeres, que ella no se preocupara. ¿Y qué pasa? En la Constitución redactan en masculino el término y dice que los ciudadanos tienen derecho a votar y ser votados. Entonces, cuando ella reclama y dice, oye, pues ya tú me dijiste que ahora me toque, que yo voy a poder postular, y se postula, lo que le dicen es, no, ¿qué crees? La Constitución dice ciudadanos. Y no le permiten hacer nada en ese momento. En Yucatán, por ahí de 1923, 1925, con los hermanos Carrillo Puerto,
se da una primera intervención a la mujer. Elvia Carrillo Puerto, recordemos que fue una diputada ahí en Yucatán, pero una vez que asesinan a su hermano Felipe, se acaba esa posibilidad. De ahí pasamos hasta la época de Lázaro Cárdenas. Con Lázaro Cárdenas, ahí era la primera vez que en teoría ya se iba a aprobar el derecho o el reconocimiento que tenemos las mujeres de ejercer nuestro derecho de voto y ser votadas. Sin embargo, quedó en la congeladora esta iniciativa porque les dio miedo que las mujeres nos aconsejara nuestro confesor y que no fuéramos capaces de decidir por nosotras mismas. Entonces, ¿qué pasa? Nos vamos hasta 1953, que es cuando ya se promulga este derecho o este reconocimiento de este derecho que tenemos las mujeres y podemos participar ya tanto para ejercer nuestro derecho al voto como en nuestra calidad de ser votadas. Algunas diputadas son electas, pero realmente es hasta 1976 cuando se elige la primera gobernadora, en Colima, a doña Griselda Álvarez. Pero a partir de ahí, si tú ves, por ejemplo, en el caso de los gobernadores, han sido muy poquitas, la verdad, las mujeres que han llegado a ocupar ese cargo. O sea, podemos tener el caso de Amalia García, de Beatriz Paredes, ahora actualmente de Claudia Pavlovich, o sea, pero realmente las cuento con los dedos de una mano. En Yucatán de Ivonne Ortega, o también de Dulce María Sauri. Pero como te digo, realmente han sido muy pocas. Posteriormente a estas participaciones, se introducen las cuotas, la del primero en un porcentaje 70-30. Pero ¿qué pasaba? Únicamente se decía que se procuraría. Y entonces, ¿qué pasa? Los partidos políticos, pues obviamente, le intentaban dar la vuelta a como podían y no lo cumplían. Después se cambió al 60-40, pero las cosas seguían iguales. Después viene la maravillosa reforma de nuestro artículo primero constitucional de 2011, lo cual dio pie a que en esa maravillosa sentencia 12.624 se hiciera efectiva realmente esta participación de las mujeres. Se obligó obviamente a que tanto fórmulas de propietarios como de suplentes, tratándose de legisladores federales, fueran del mismo género. ¿Y por qué era tan importante? Porque recordemos muchos casos lamentables en el que se elegía supuestamente a una mujer y posteriormente ésta renunciaba y el que ocupaba el cargo en realidad era un hombre. Entonces, esta sentencia para mí fue maravillosa y para mí fue la pauta para que en el 2014 justamente ya se introdujera esta paridad de 50-50 tratándose de legislaturas. Pero la Sala Superior, siempre inquieta, no se quedó ahí, obviamente, y procuró esta paridad también tratándose de presidencias municipales, porque desafortunadamente también encontrábamos el caso de que se cumplía la paridad a nivel vertical, es decir, el presidente municipal, el síndico y los regidores se alternaban hombre-mujer, 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 pero ¿qué pasaba? Había muchísimos presidentes municipales, había muchos presidentes municipales hombres, muchas síndicas, pero poquitas mujeres presidentas municipales. Y así es como está hasta nuestros días, en donde afortunadamente, al menos ya en los congresos, tanto federal como en la mayoría de los locales, ya ha habido una mayor participación de la mujer. Todavía no estamos, no muy lejos, pero todavía no alcanzamos completamente este 50-50. En tratándose de las presidencias municipales, pues todavía traemos un déficit ahí, porque justamente, como te decía, realmente apenas se introdujo esta figura. No, pues qué interesante los que nos comparte, magistrada. Y bueno, trayendo el tema de las mujeres, del género, de la propia paridad, esta reforma de 10 de febrero de 2014, ¿qué importancia tiene en la actualidad el empoderamiento real de la mujer? O sea, ¿cómo se ha materializado? ¿Hasta dónde ha llegado hoy en día el empoderamiento de la mujer? Como yo te decía, justamente ha habido sí una mayor participación de las mujeres en la vida pública e incluso mucho ha sido gracias a la intervención de organismos internacionales, como es el caso de la ONU, que ha tenido campañas muy importantes como He for She, por ejemplo, en el que lo que se pretende es, el hombre tome un poco el papel de la mujer o se ponga en el papel de la mujer y entienda, qué es lo que pasa. Y entonces se intente cambiar esta mentalidad que hay, por ejemplo, de que la mujer únicamente a lo privado y el hombre a lo público.
Entonces es muy importante, digamos, esta campaña porque se dé esa compenetración de decirte, oye, a ver, no, los dos tienen que apoyarse, los dos tienen derecho a estar en la vida privada y en la vida pública y ayudarse para que los dos puedan llegar a hacer cosas y a desarrollarse tanto en la vida personal como en la vida profesional. Otra campaña también importante que trae la ONU en estos momentos es por un planeta 50-50 para 2030, en donde justamente también se está pidiendo que haya políticas públicas para que ya no nada más sea lo que está en la ley, o sea, ya no nada más sea una igualdad ante la ley, una igualdad formal, sino realmente haya una igualdad sustantiva, o sea, que la mujer sí pueda llegar a tener, no nada más en la vida pública, sino por ejemplo a nivel de empresas también, que realmente tenga la posibilidad de ocupar cargos directivos, cargos de una mayor importancia y no sea un momento en que ya no pueda ocupar más allá de cargos medios. Entonces, estas dos campañas han sido muy importantes. También hay una campaña que se trae justamente, pero esa está dirigida a los medios de comunicación, pero también me parece muy importante, que se denomina Nómbralo, Cámbialo, para quitar todos estos estereotipos que muchas veces los medios de comunicación manejan. Y entonces, ¿qué es lo que provoca esto? Pues que la mujer obviamente siga viéndose que va al ámbito privado y no que también tiene derecho al ámbito público. Con esto lo que se pretende es que, digamos, el medio de comunicación ya no tenga o sea, que ya no vea a la mujer como un objeto, también que se vea a la mujer de otra forma. Recordemos, por ejemplo, la entrevista entre la primera ministra británica y la primera ministra de Irlanda, o sea, en la que se estaba hablando del tema del Brexit, que era importantísimo, y lo único que salió al día siguiente en un periódico londinense fue que qué piernas tan bonitas, que quién había ganado la competencia de las piernas. Entonces, esto es lo que se quiere cambiar con esta campaña. Claro. O sea, de decir, oye, no se vale. O lo que te dicen, ¿no? O sea, a la mujer siempre es, oye, ¿y cómo le vas a hacer para compaginar tu vida personal y tu vida laboral, ¿no? Y al hombre nunca le hacen esa pregunta. Digo, y la verdad, debería de tener el mismo problema. Porque justamente es muy importante que el hombre se involucre en la vida privada para que haya este equilibrio entre hombre y mujer y los dos puedan desarrollarse en los dos ámbitos. No, pues qué interesante esta remembranza que nos hace y todas las acciones que se han tomado, magistrada. Y sí, sin duda, el lograr una democracia representativa e igualitaria para legitimar, es importante legitimar las autoridades. Por ello los invito a ver la siguiente información. A partir del reconocimiento constitucional del voto para la mujer, estas han logrado paulatinamente posicionarse en los cargos de representación. Por ejemplo, en 1954, Aurora Jiménez de Palacios fue la primera mujer mexicana en ser electa para el cargo de diputada federal. Por su parte, en 1964, María Lavalle Urbina y Alicia Arellano Tapia son electas senadoras de la República, siendo las primeras de la historia. Un año después, Lavalle Urbina es electa primera presidenta del Senado. Por otro lado, en 1979 se registró en Colima el primer triunfo de una mujer en un gobierno estatal en la persona de Griselda Álvarez, quien fue la primera gobernadora en la historia de nuestro país. Actualmente, según datos de ONU Mujeres, México ocupa el 8º lugar con más de 250 legisladoras federales, que representan el 42% de los espacios de la Cámara de Diputados y el 33% de la Cámara de Senadores. Cabe señalar que la presencia de mujeres en funciones de liderazgo aumenta la probabilidad de que se consideren sus necesidades en la toma de decisiones, motiva a otras mujeres a desempeñar esas funciones y promueve la igualdad de género como eje central en la democracia. Bueno, continuando con esta bonita plática con la magistrada, me gustaría preguntarle, magistrada, ¿qué consecuencias ha tenido la mayor participación de la mujer en el ámbito público, en el ámbito político? Platíquenos un poco sobre eso, por favor.
Te voy a platicar un poco de la consecuencia tal vez negativa. Digo, positiva ha sido maravilloso porque yo creo que se ha abierto este espacio y varias mujeres han sido precursoras para que otras mujeres se animen y participen. El único problema es que también ha tenido su lado negativo, que es el de la violencia política en contra de las mujeres, desafortunadamente. Otro gran tema hoy, ¿no? Es un gran tema, obviamente, y sobre todo es un tema, digamos, muy importante porque desafortunadamente, pues recordemos que, bueno, ya el Senado ya aprobó por fin la iniciativa de ley, pero para que el Senado la aprobara, Rodrigo, tuvo que pasar bastante tiempo. O sea, siendo magistrada local en el 2014, organizamos un foro junto con la doctora Flavia Freidenberg, justamente en el que abordamos el tema de violencia política. Desde entonces ya había varias iniciativas para que pudieran ser estudiadas en la Cámara de Senadores. A la fecha, pues apenas se acaba de aprobar hace unos meses y está en la Cámara de Diputados. Entonces, obviamente este tipo esta violencia se puede ejercer de distintas maneras. Recordemos que puede haber una violencia física, digo que realmente no necesito mi explicación, una violencia psicológica, una violencia económica que en el campo, digamos, de la vida pública, sobre todo político-electoral, por ejemplo, se puede traducir en que no les den los mismos recursos, en que no les den la capacitación debida a la que tienen derecho, digamos, para formar líderes femeniles, con este 3% que los partidos tienen que dedicar para esos fines. Esa sería una forma, pero sobre todo también se puede, bueno, obviamente también puede haber una violencia de tipo sexual, pero para mí la más peligrosa que les digo que es la simbólica, porque es aquella que no ves, que lo ves natural, porque justamente obedece a estereotipos que tenemos, a cuestiones culturales que desafortunadamente tenemos y entonces se ven como normales. Entonces, y son estas pequeñas, o sea, como la que te conté de las piernas, ¿no? O sea, lo ves como inofensivo, no pasa nada, y en realidad no es tan inofensivo. Claro. O lo que sucedió, por ejemplo, en la campaña de Puebla, ¿no? Que ahí, digo, desafortunadamente fue una autoridad electoral la que hizo esta campaña de elige a tu gobernador, cuando recordemos que había candidatas mujeres, y sin embargo, ¿qué haces? Invisibilizas. Y son tan sutiles que ni siquiera te das cuenta. Que esa, para mí, por eso es la peor violencia que puedes ejercer sobre la mujer, porque no te das cuenta. Incluso, digo, en este evento que te comentaba yo de siendo magistrada local, había mujeres de partidos, o sea, que se paraban y a la hora que empezaron a oír, digamos, lo que las expositores estaban diciendo, se dieron cuenta que habían sufrido violencia, pero hasta entonces se dieron cuenta. O incluso en las tardes se organizaron unos talleres maravillosos también, y hubo una persona de un instituto, o sea, en ese instante empezó a contar todo lo que había sufrido y se dio cuenta ella que había sido violencia. O sea, para ella era normal que la trataran mal sus compañeros, ¿no? O sea, como muchas veces te dicen de, ay, bueno, pues ya quisiste entrar a este mundo, pues ahora te aguantas, ¿no? Y a ver cómo te trato, y yo creo que eso no se vale definitivamente. Claro. Entonces, desafortunadamente esa es la cara fea, digamos, de esta participación de la mujer, y no debería de pasar, ¿no? Claro. Obviamente, eso no debería de suceder para nada, digo, ni contra la mujer, ni contra el hombre tampoco, porque recordemos también cuántas cosas de, digamos, actos en los que se ha asesinado a personas que hayan sido electas o a candidatos, no hay, ¿no? Claro. Entonces, eso debe ser algo que no debería de pasar. Se ha enfocado particularmente a las mujeres porque, bueno, ha sido el grupo que ha sido más visible esta violencia que ha sufrido. Pues muchas gracias, magistrada. Y a ver, yo quisiera, con todo esto que nos platica usted, ya que usted ha sido una impulsora de este tema del género, que ha usted participado como juzgadora destacada en el ámbito local y ahora que tiene la oportunidad de participar en el ámbito federal como juzgadora electoral, platíquenos algunos criterios, que nos gustaría escuchar algunos criterios, algunos temas que han llegado al tribunal o que puede usted remembrarnos para poder tener más claro esta idea. Digo, yo creo, como te lo manifesté hace rato, para mí la sentencia emblemática fue la 12.624, pues digo, además de obligar a modificar la integración de las listas, también tiene una cuestión muy importante esa sentencia, que es el interés
que se le reconoció a las mujeres que fueron a impugnar. Muchas de ellas ni siquiera eran candidatas, ni siquiera estaban en esas listas, y sin embargo se les dio entrada a su demanda justamente porque estaban defendiendo los intereses de un grupo que históricamente ha sido vulnerado. Entonces, para mí esa sentencia emblemática. Obviamente ha habido otras sentencias importantísimas en las que se ha atacado el problema de la violencia política, el caso de Rosa Pérez, el caso de Felicitas Muñiz. O sea, ha habido muchísimas sentencias en las que se ha protegido los derechos de la mujer. Y otra que para mí también fue emblemática, aunque debo de reconocer que la acción surgió de un instituto electoral, fue justamente la que dio origen a la paridad horizontal, tratándose de municipios. ¿Y por qué digo que surgió en un instituto local? Porque fue el Instituto Electoral de Morelos el que propuso este criterio, el que no les aceptó a los partidos políticos la integración que habían propuesto, las candidaturas que habían propuesto para los ayuntamientos. Esto fue confirmado por el tribunal local con una pequeña modificación. Más tarde se fue también a la sala regional Distrito Federal, ahora sala regional Ciudad de México. Sí. Y también únicamente lo único que se hizo es que el tribunal local había dejado como una puertita de escapatoria y la sala la cerró y le dijo que no. Se van en recursos de reconsideración todos los partidos porque obviamente ellos no estaban de acuerdo con estos cambios, pero la sala superior afortunadamente confirmó. Y esto dio lugar a las dos jurisprudencias que más tarde se han aplicado. Pues a pesar de que tu legislación no contemple esta paridad horizontal, recordemos que la jurisprudencia para las autoridades electorales no es obligatoria. Claro. Y entonces recordemos el caso de Chiapas, por ejemplo, en el que no se quiso aplicar esta jurisprudencia, sí, o pretendieron los consejeros no aplicarla, y bueno, con las terribles consecuencias que llegaron de la destitución, claro. ¿no? Y obviamente, no fue nada más únicamente por ese caso, pero digamos, para mí esas han sido así emblemáticas, y obviamente nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha tenido sentencias maravillosas, criterios muy claros en el que nos orienta a los juzgadores cómo juzgar con perspectiva de género. Y sobre todo yo creo que nos rompe mucho el esquema de cómo pensamos los juzgadores. Por ejemplo, hay una parte de este criterio en el de cómo juzgar con perspectiva de género, en el que te dice, si con lo que tienes en el expediente, que ya te quitaste todos tus estereotipos, que ya lo analizaste, no te es suficiente para ver si hay una vulneración o un desequilibrio, allégate los elementos que estimes necesarios. Para muchos juzgadores esto es así como, ¿cómo? Si no está en el expediente, ¿cómo me voy a llegar de otros elementos? Claro. Y también ha tenido criterios muy, muy importantes, afortunadamente. Maestra, pues muy interesante lo que nos platica, pero ¿nos podría decir cómo funciona esto que usted acaba de comentar ahorita, la paridad vertical y horizontal con las jurisprudencias? ¿Cuál fue el criterio en específico? El criterio en específico fue justamente que para integrar los ayuntamientos, los partidos políticos tenían que postular candidatos en igual proporción, tanto en forma vertical, es decir, presidente municipal, síndico y cada uno de los regidores, sí, en forma alternada, es decir, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, pero también dentro de todo el estado. O sea, que no fuera únicamente, porque como te decía hace rato, lo que ocurría con mucha frecuencia es que los presidentes municipales eran ocupados por hombres, sí, y las síndicas, mujeres. Ahí sí, mujeres. Digo, aunque la persona que ocupa la sindicatura también realiza funciones muy importantes, pero finalmente había, digamos, la figura de la presidencia municipal. Entonces lo que se dijo fue, no, a ver, para las presidencias municipales tú también vas a tener que postular en condiciones de igualdad. Y entonces lo que se hizo a partir de esta jurisprudencia es que 50% de candidatos de cada partido tiene que ser, a presidente municipal tiene que ser hombre y 50% tiene que ser mujer. E incluso, fue tan importante que hay varias legislaciones locales que ya han tomado esto dentro de su legislación, ya no únicamente como un criterio obligatorio que sería la jurisprudencia, sino también ya lo han tomado como parte de su legislación. No, pues qué interesante, magistrada. Y bueno, el tiempo se nos está agotando, pero no me quiero ir sin antes preguntarle
que bueno, el tribunal ha dado temas de protocolo para atender la violencia política contra la mujer. Platíquenos un poco de ese protocolo que ha hecho el tribunal. Afortunadamente lo ha dado tanto nosotros como la Corte dio también otro protocolo muy importante, que es el protocolo para juzgar con perspectiva de género, y este protocolo que dio tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, la FEPADE, el Instituto de Mujeres y otras instituciones que estuvieron involucradas, que fue justamente para atender estos casos de violencia. Ante la falta de legislación era importante un protocolo de actuación para el juzgador. ¿Qué tenía que hacer el juzgador en caso de que se le presentara justamente un caso de violencia política? ¿Cómo podía actuar? Pero además fue un instrumento muy importante para las mismas mujeres. Fue una herramienta de defensa para ellas. E incluso a la fecha, digo, muchas mujeres te lo dicen que y lo agradecen, porque gracias a ese protocolo pudieron defender sus derechos. Este protocolo está siendo sujeto a revisión y muy pronto nos presentarán una versión final, ya nueva, pero por lo menos por el momento lo que se tiene ha sido excelente y se ha aplicado en muchísimas de las sentencias en donde ha habido violencia política. No, pues muchas gracias, magistrada. La verdad es que este tema da para mucho, para poder platicar de muchas otras cosas más en el tema de género, la perspectiva de género, el tema de la paridad, de las reformas. Yo muy agradecido por habernos dado su tiempo para poder platicar de este tema y pues le agradezco mucho que haya estado con nosotros. No, al contrario, Rodrigo, a ti yo la agradecida soy yo por haberme invitado y por haberme permitido estar con tu audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Pues bueno, muchas gracias a los que nos siguen en la serie Elecciones y Democracia. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.